Profesora, buenas tardes. Hola, Alesia, ¿me escuchas? Sí, la puedo escuchar. Ah, ya, perfecto, pensé que no me escuchaban. Disculpe, le mandé por el chat unas preguntas y creo que sí me podría explicar más a fondo del OI, porque creo que es en donde más me confundo. Por favor. Ya, esas preguntas son de alguna separata en especial. Sí, son del ciclo 2023-1. Ah, ya, del ciclo pasado. Sí. Ya, a ver. Permíteme un ratito. Profesora Cuenca, ¿me escucha? Alesia, Buenas. Alesia. Buenas tardes. Sí. ¿Quién escuchó? Ah, ya, perdón, se fue la señal. Recién estoy ingresando nuevamente. Un ratito. No se preocupe. Sí te escucho, Gary. Yo Profesora, ¿me logra pensé, escuchar? sí, claro, yo pensé que ustedes no me escuchaban a mí, más bien. Sí me escuchan, ¿no? Alesia, ¿me dices el número de la separata de ese ciclo? 2023-1, pero yo le mandé las preguntas por el chat. A ver. Ah, ya, perfecto. El predicado es la función desempeñada por la frase verbal y enuncia algo acerca del sujeto. Puede presentar complementos. Considerando ello, marque la opción donde se ha subrayado correctamente el predicado. Ya, todos los años en el mes de enero, Joel visita a sus abuelos. Bueno, acá vemos que se ha omitido, ¿no? Parte del predicado, ¿no? Que sería todos los años en el mes de enero. Luego dice, solicitó unos libros que empleara en su investigación Estela.
Ya acá también se ha obviado el verbo principal, solicitó. En la C, el profesor nos dijo que debíamos resolver todos los ejercicios. Acá se obvió el nos. En la D, compró varios adornos de cristal en esa tienda de antigüedades. ¿Ya? Y acá, los niños se despertaban temprano todos los días, Fernando. Considerando una que los alumnos se subrayado correctamente. Profesora, buenas noches. Disculpen, no se le logra escuchar nada. Profesora, yo sí puedo escucharla. No sé si su audio está mal, pero yo sí puedo Pero escuchar. Alesia sí me escucha. A ver, voy a escribir mejor. Ya, parece que tiene problemas el tutor. Bien, seguimos, Sí. estamos en el análisis. Bien, acá dice compró, ay Dios mío, un ratito, ¿ya? Aló, Gary, buenas noches. Tú no me escuchas, pero la estudiante que está ahí sí me escucha. Ya, listo, gracias, chao. Bien, entonces acá dice, considerando ello, marque la opción en donde se ha subrayado correctamente el predicado. Bien, según las alternativas que yo tengo, es correcto cuando dice los niños se despertaban temprano los viernes, Fernando. A ver, Fernando. La D y la E estarían correctas. Compró Ajá. varios adornos de cristal, un ratito, compró varios adornos de cristal en esa tienda de antigüedades. Sujeto tácito, por lo tanto, el predicado estaría correcto. Acá tú qué observaste? Lo mismo quería preguntarle, es que para mí era la E, pero en el solucionario sale la D. Pero lo que quería preguntarle es que, o sea, si yo estaba mal, tal vez el Fernando, que era una posición, no, un vocativo, disculpe, no Ajá. iba pues, en el predicado. Pero si me dice que también es, entonces no sé. Claro, porque Fernando ya está con coma vocativa, por lo tanto, Fernando es parte del predicado. Entonces, para mí que tal vez acá no debieron poner el vocativo, si querían que esa sea la respuesta, porque las dos estarían bien, la D y la E. Y no le Bueno, preguntaron al profesor en ese momento, no le preguntaron por qué había descartado la E. es que yo estoy recién resolviendo estos boletines, no, recién voy en este ciclo. Ya puede ser que acá de repente hayan querido subrayar solamente una parte y puede ser que el subrayado se haya extendido más, ¿no? Puede ser. Entonces, a veces suele pasar eso, ¿no? En la parte del tipeo, suele pasar que de repente quitan una coma o subrayan un poquito más o le sacan la negrita de alguna palabra que sí se tiene que resaltar para análisis. Porque mirando esto, la D, todo eso es predicado, ¿no es cierto? Sujeto tácito, todo eso es predicado. Compró varios adornos de cristal en esa tienda de antigüedades. Hay objeto directo, que sería varios adornos de cristal. Hay complemento circunstancial del lugar, que sería en esa tienda de antigüedades. Y en el caso de la E, que dice los niños se despertaban temprano, todos los viernes, Fernando, el sujeto sería los niños. Además tenemos todo el resto que es un predicado, ¿no? Tenemos complemento circunstancial de tiempo, tenemos además vocativo que sería Fernando. Entonces, yo me imagino que tal vez no debieron subrayar Fernando para que esté mal subrayado el predicado.
Listo, profesora. Luego le mandé otra, que es la 9, y en esa sí necesito que si me podría explicar bien el OI y el OD, que es donde más me confundo. O sea, sí tengo noción, pero es donde más tambaleo. Claro, porque cuando el OI se presenta como pronombre, como que ahí uno tiene un poco de dudas. Ya, déjame leerlo esto y después yo voy a abrir un PPT del OI y del OD para que tengas más información, ¿ya? Está bien. Bien, dice, el predicado verbal puede presentar diversos complementos. Según esta información, en los enunciados, Cristóbal me entregó las llaves del auto, se lo obsequiaron en la ceremonia, está nervioso antes del examen y fueron ovacionados después del espectáculo. Las frases subrayadas cumplen respectivamente las funciones de complemento. Ya, entonces cuando yo digo, Cristóbal me entregó las llaves del auto, analizo con las preguntas estratégicas que me entregó las llaves del auto sería objeto directo y la acción final de entregar las llaves del auto recae ¿a quién? A mí, que se presenta ahí con el pronombre me y por lo tanto sería el objeto indirecto. Luego dice se le obsequiaron en la ceremonia, que le obsequiaron eso, que sería lo, ¿no es cierto? Esto sería el objeto directo. Y luego, bueno, el resto es complemento circunstancial del lugar. Vamos Pero entonces, vamos, dime. el no podría ser como, bueno, tomarse como un se lo obsequiaron a él en la ceremonia. Porque, Claro, si hubieran o colocado, se lo obsequiaron a él, ambos eran objetos directos. o sea, pero no se supone que se lo obsequiaron, o sea, si es se lo obsequiaron en la ceremonia y él lo hace referencia a un él, no se supone que es en él donde recae la acción de obsequiar. Por Y eso no es se, objeto directo. pero no se supone que en quien, pues, donde cae la acción es hoy. ¿Es quién? O sea, donde recae la acción de obsequiar no es el hoy. ¿Cómo hoy? ¿Hoy me dices o lo? Lolo, o sea, lo obsequiaron, se lo obsequiaron Por a eso, él. pues. Por lo mismo que recae la acción sobre lo es objeto directo. pero, pero no se supone que, Dime todas tus dudas. o sea, sí, pues, o sea, pero es que según yo tengo entendido que donde cae la acción es el objeto indirecto. No, no, no. El objeto indirecto es el destino de la acción final. ¿Me entiendes? Todo, todo objeto que recae directamente la acción de manera transitiva es un objeto directo, que puede ser un inanimado, puede ser un animado que en este caso es lo, ¿no es cierto? Porque está reemplazando persona. El objeto indirecto es la acción final de todo eso. Por ejemplo, en el primer enunciado dice, ¿no? Cristóbal me entregó las llaves del auto. ¿Qué me entregó? Las llaves del auto, objeto directo porque la acción de entregar recae sobre las llaves del auto. Y cuando dice, ¿a quién le entregó las llaves del auto? Esa es la acción final, ¿te das cuenta? Toda la acción final, ¿a quién le entregó las llaves del auto? A mí. Ese mí ahí está como me, por lo tanto es objeto indirecto. ¿Ok? Ahora, en el caso de se lo obsequiaron en la ceremonia, la acción final de obsequiar recae sobre él, como tú dices, pero ese él ahí aparece como lo. Entonces, la transición del verbo recae sobre el pronombre lo y por lo tanto es objeto directo. ¿Entendiste? Sí, pero sí que lo proceso un poco. ¿Sabes que Es la que, profesas? No te sí, preocupes. Te es que voy a no sé enseñar qué. después de repente más oraciones para que la tengas más clara. Sí, por favor. Bien, ahí entonces tenemos objeto indirecto y tenemos objeto directo. Y luego dice, estaba nervioso antes del examen, verbo copulativo, tenemos complemento atributo. Y luego fueron ovacionados después del espectáculo, complemento circunstancial. Sería la clave
Enano. Enano sería la clave. Ya, a ver, déjame abrir un PPT en donde tenga ejemplos con pronombres, ¿ya? Está bien, profesora. Ya, un ratito. Ya, a ver, Alesia, ¿puedes ver? Sí, profesora. Ya, mira. Para empezar, tienes que tener bien clara la teoría cuando te dicen que la transición de esa acción va a recaer sobre un objeto y por lo tanto ese elemento se convierte en el objeto directo. Por eso es que los verbos se llaman verbos transitivos, ¿no? Porque hace un recorrido y esa acción recae sobre algo. Ahora, aparte de entender eso, puedes tener también preguntas clave que se hacen para obtener los objetos directos, que sería qué al verbo, ¿no es cierto?, más el sujeto, o si el objeto directo fuera una persona, a quién, más el verbo transitivo y el sujeto. Además, también tener en cuenta que el objeto directo puede reemplazarse con pronombres como lo, y que el objeto directo suele estar precedido por a, por la preposición a, pero no por la preposición para. ¿Ok? Por otro lado, tener clara la información que el objeto indirecto es la acción o el destino final de toda la acción. ¿Ya? El destino final de toda la acción. Acá la pregunta es ¿a quién? Porque el objeto indirecto suele ser persona, a diferencia que el objeto directo suele ser animado o inanimado. ¿Ok? En el caso del objeto directo, a diferencia en el caso del objeto indirecto, a diferencia del directo, te acepta de manera previa la preposición, tanto a como para. En cambio, el objeto directo solamente preposición a. El objeto indirecto también puede estar reemplazado por pronombres. Bien, ahora vamos a analizar. Cuando dice, renovaron sus votos en aquella iglesia. La acción de renovar, Alesia, ¿sobre qué recae? Renovar. Renovar. La acción de, cuando dice, renovaron sus votos en aquella iglesia. La acción de renovar, ¿sobre qué recae? Los votos. ¿Ya? ¿Qué pregunta se supone que se hace?
para hallarlo. ¿Qué renovaron en aquella iglesia? Exactamente. ¿Qué renovaron en aquella iglesia? Y la respuesta sería... Los votos, sus votos. Ya, perfecto. Entonces, te das cuenta cómo esa acción recae sobre sus votos, ¿no es cierto? Ya. Bien, ahora vamos con la segunda oración que dice, presentaron el nuevo diseño. Maribel, a ver, es la pregunta. ¿Qué presentaron, Maribel? Ya, Acá muy bien. tengo que tomar en cuenta el vocativo, que es Maribel. O sea, igual hago la pregunta. Sí, porque es parte del predicado, pero ya de repente, ya como te vuelves más experta, ya vas obviando, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué presentaron, Maribel? El nuevo Ya, y la diseño. respuesta es... El nuevo diseño. Bien, entonces también tú puedes ver que la acción de presentar cae sobre el nuevo diseño, ¿no? Luego abajo, ¿qué dice? ¿Qué celebraron Marcela y Rosario? El Ya, triunfo. muy Celebraron bien, el triunfo. perfecto. Ahora, la misma pregunta, la misma oración, ¿sí? Un ratito, y voy a simplemente, en vez de usar frases nominales, que ahí hay frases nominales, voy a utilizar pronombres. Ya, por ejemplo, acá. Muy bien, ahora vas a hacer lo mismo en esta segunda oración. Lee la oración que dice acá. Ah, ¿qué renovaron ahí? Los renovaron en aquella iglesia. Eso. Y eso hace referencia a los. Ya. Los renovaron. Entonces el objeto directo es, Los. claro, porque la acción de renovaron recae sobre los, que si tú lo ves en conjunto, reemplaza ¿a qué? A sus votos. ¿Sí? Ya. Acá ahora, Presentaron eso ¿qué y es presentaron, Maribel? Eso. Y eso hace referencia a a lo. lo. Y si lo ves así, está reemplazando a nuevo, al nuevo diseño. Objeto directo. Acá, ¿Qué celebraron Marcela y Rosario? Eso. Y eso hace referencia a lo. perfecto. ¿Te das cuenta entonces cómo funciona el objeto directo? Sí. Por eso es que algunas personas utilizan, en vez de preguntas, simplemente reemplazan, nada más utilizan pronombres y reemplazan. Disculpe, es Cada viable. quien, sí, Disculpe. Es que en el libro, bueno, en mi libro leí que se pueden usar los pronombres, creo, mete, se, nos, os, pero es confuso porque lo encuentran los dos. O sea, puedo usarlo en objeto directo y objeto indirecto. Y no sé claro, cómo. exacto, exacto. Por eso es que finalmente la idea es que sepas todos los recursos, pero cuando analices acorde al contexto lingüístico, o sea, acorde a lo que se te presente como enunciado. Está bien. En este caso ves que los que se han reemplazado por los pronombres lo y los, pero de repente se hubiesen podido reemplazar con los pronombres la y las, dependiendo de cómo se presente en la oración. Claro, pero el lo, los, la, las, creo que es Ujú. exclusivo del objeto directo y le y les es para el objeto indirecto, ¿verdad? O sea, no puedo encontrar un lo o las en el objeto indirecto. Usualmente no.
No, realmente. A lo que me refería con esa explicación era de que no nos parametremos memorizándonos las palabras, sino que al momento de analizar nos demos cuenta de esta teoría, ¿no? Y de esa lógica con esta pregunta clave que se hace. Claro. Ahora, si nosotros queremos analizar el objeto indirecto, por ejemplo, cuando dice le alquiló su departamento a Rosa, ¿no es cierto? Digamos que está acá el verbo, porque a veces colocan tácitos un poquito para elevar el nivel, ¿no? Del enunciado de la pregunta, pero vamos a suponer que acá está el sujeto, ¿ya? Él le alquiló, él le alquiló su departamento a Rosa. Entonces, primero quiero que hagas la pregunta o quiero que simplemente halles el objeto directo. El OD vendría a ser su departamento, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahora hazte la pregunta para saber cuál fue la acción final o cuál es el destino de toda esa acción. ¿A quién alquiló su departamento? A Rosa. Muy bien. A Y Rosa. bueno, lee por teoría, sé que es hoy. Y no porque te dijeron que él era oí, sino porque tienes que darte cuenta que él está reemplazando a quién. ¿A Rosa? A Rosa, pues. Entonces simplemente es el mismo objeto indirecto que se está repitiendo con un pronombre. Hay que seleccionarlo, por lo tanto. Ya. ¿Te das cuenta? Acá igual, ¿no? Te indicó el camino correcto, Rita. Acá el ode al ojo, ¿cuál es? El camino correcto. Ya, ahora el destino final de indicar el camino correcto, ¿dónde recae? Indicó. Disculpe, el hoy nunca puede ser un vocativo, ¿verdad? ¿Perdón? El hoy nunca puede ser un vocativo, ¿no? No, porque es vocativo. Disculpe. No, porque es vocativo, pues. Ah, Una palabra o una frase no puede ser dos complementos. mm, te indicó. A ti. ¿Mm? ¿En quién cae? A ella, pero hace referencia a ti, pues, ¿no? Claro, entonces este es el objeto indirecto. Ujú. Y finalmente, en la última oración, ¿Quién me prestó los libros? Me prestó a mí. Me. Hoy. Y los libros hoy. ujú, Ujú. los libros sería o de, ¿no es Claro. cierto? Y me sería hoy. Ujú. Muy bien, entonces ya sabes, esa es la dinámica. Ah, practicar. Ujú, exacto, practicar, pero no parametrarnos con que, uy, no, esto es exclusivo del objeto indirecto, exclusivo del objeto directo, no. Sino que analicemos la dinámica de cómo está funcionando estos complementos en la oración y a partir de eso decir, ah, ya, entonces esto es oí y esto también, porque es lo mismo, pero sencillamente que se duplica como pronombre, ¿no? Claro. Ujú. Muchas gracias, de verdad, profesora. Ya, de nada. Gladys, ¿puedes ver la pantalla? Estoy compartiendo la pregunta 10. ¿Te refieres a esta pregunta? Sí, profesora. Ya. Dice, el adjetivo es una categoría lexical que puede cumplir las funciones de complemento atributo o de complemento predicativo, de acuerdo con el tipo de predicado de la oración bimembre.
El complemento circunstancial puede ser de lugar, de modo, tiempo y cantidad. Lea las oraciones y escriba el tipo de complemento subrayado. Bien, acá dice, Ramiro parecía triste en la clase. Recordar que cuando existe presencia del verbo copulativo en la oración, este no puede ser predicado por sí solo, entonces necesita del complemento atributo. En esta oración, el verbo parecer hace de verbo copulativo, por lo tanto, tenemos obligatoriamente la presencia del complemento atributo que está realizándolo la palabra adjetiva triste. Por lo tanto, esa palabra subrayada sería complemento atributo. Luego, cuando dice en verano estuvieron en Pucallpa, bien, se ha subrayado en Pucallpa. Esta responde a un circunstancial, ¿no? ¿Dónde estuvieron en verano? En Pucallpa. Complemento circunstancial del lugar. Luego dice, saludaron felices a sus profesores. Entonces, hay que también tener en cuenta que cuando hay verbos transitivos, como saludaron, y tenemos la presencia de el adjetivo, de un adjetivo que de alguna manera modifica el verbo, se trata de un complemento predicativo, ¿no? Es como si respondiera cómo saludaron felices. Entonces, repito, el complemento predicativo da a conocer cómo se desarrolla este verbo transitivo y de alguna manera lo modifica. Entonces ahí en la C tenemos complemento predicativo. Luego en la D dice Marcelo es el alumno más sociable. Nuevamente presencia de un verbo copulativo y por lo tanto el alumno más sociable, esta frase nominal está siendo ahora de complemento atributo. Y la E, Fernando respondió amablemente. Amablemente responde la pregunta ¿cómo respondió? ¿No es cierto? Entonces se trata de un complemento circunstancial de modo. No sé si tendrás alguna otra duda. Gladys, Profesora, tengo duda no le entendí bien el de saludaron felices con Ramiro parecía triste. a ver, ¿tu duda es en la A y en la C? Sí, ¿Cuál es tu duda en la A? ya que también tiene ¿cómo se llama? Que es un complementativo, el parecía, el de felices también no debería de tener. No, para empezar, tú tienes que chequear que en la oración haya verbo copulativo o verbo no copulativo. Parecía es un verbo copulativo. Cuando hay un verbo copulativo, hay presencia de complemento atributo obligatoriamente. En cambio, en la C, saludaron no es verbo copulativo. Saludaron es un verbo transitivo. Por lo tanto, no hay ahí para nada complemento atributo. ¿Ok? Sí, Miss, ya le entendí ya. Gracias. Hay que analizar el verbo siempre, porque el verbo va a ser determinante para los complementos del predicado. Bien, listo. Buenas noches, Quintejanampa. ¿Alguna consulta? Buenas noches, profesora. Hola, Fabiola. Pero, una pregunta, verbo copulativo se debe un complemento que tiene los atributos. ¿Puedes preguntar de nuevo que se te escucha entrecortado? Ya. Los verbos copulativos, el único complemento que tienen son los atributos. El verbo copulativo tiene que tener obligatoriamente complemento atributo.
pero en el predicado pueden aparecer Sol- otros complementos más. pero para el otro verbo, o también para el copulativo. Para el copulativo también. En el predicado pueden aparecer varios complementos, pero cuando hay presencia del verbo copulativo, obligatoriamente debe aparecer un complemento atributo. Ah, ya, gracias. Y también otra pregunta, profesora. En una perífrasis equivale un verbo, ¿cierto? Claro, Perífrasis verbal. todo eso es el núcleo del predicado. ¿Una Fabiola, perífrasis verbal puede equivaler a un verbo copulativo? también, claro que sí, porque tienes que fijarte si el verbo principal es un verbo copulativo. Por ejemplo, cuando yo digo, María ha sido muy ¿Sí me hermosa. escucha, profesora? Sí, claro que te escuché. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, recién. Mira, te escribo un ejemplo en el chat, ¿no? Ejemplo. Ejemplo de verbo copulativo. Ejemplo de verbo copulativo en perífrasis. María ha sido muy hermosa. Ahí está. Un verbo copulativo en perífrasis, ¿no? Y justo tú me preguntabas hace un ratito, cuando hay verbo copulativo, ¿pueden aparecer otros complementos aparte del complemento atributo? Claro. Mira, en esa oración A dice, Ramiro parecía triste en la clase. Triste es el complemento atributo, pero en la clase es el complemento circunstancial del lugar. ¿Ok? Fabiola, ¿se entendió? Sí, profesora, gracias. Listo. Bien, chicas, ¿tienen alguna consulta más? Gladys y Fabiola. Profesora, para que un verbo copulativo, porque los verbos copulativos parece son estar, ser, parecer, pero también estos verbos aparentemente copulativos pueden ser predicativos si no cumplen con la definición. Lo que tú tienes que analizar en una oración es que no exactamente que te memorices que el verbo copulativo son únicamente esos. No, no, no. Lo que tú tienes que chequear es que si ese verbo puede ser predicado por sí solo o que tiene complemento atributo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, él, eh, él está en el estadio.
¿Hay verbo copulativo, sí o no? No. No hay verbo copulativo porque no hay presencia de complemento atributo, no lo exige. Ese verbo está, si la persona se parametra y dice, ah, ya el verbo está es un verbo copulativo, se puede equivocar. Lo que tiene que analizar es todo el contexto, ¿no? Entonces, si yo digo, él está en el estadio, la palabra está es como un equivalente a se sitúa, se ubica, se encuentra, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta al momento de analizar, ¿no? De que este verbo necesite de manera obligatoria un complemento atributo para que pueda ser predicado por sí solo. Ah, entonces, profesora, en esa oración que acaba de dar, ese verbo sería verbo predicativo. Por supuesto. Ok, Fabiola. Buenas noches, Cárdenas. ¿En qué te puedo ayudar? Mis buenas noches. Le envié en el chat una foto. Si me podría ayudar con eso, por favor. Ok, Flavia, ¿no? Ya. ¿Esto corresponde a alguna práctica de esta semana, alguna semana anterior? No, no. Ya. A ver, vamos a leer, vamos a ver qué dice ahí. Las proposiciones subordinadas sustantivas desempeñan las funciones características de los sustantivos o de los grupos nominales. Según esta caracterización, correlacione la columna de proposiciones subordinadas con las de sus funciones correspondientes y luego marque la alternativa correcta. Bien, entonces, acá para empezar te han colocado oraciones compuestas, ¿no? Y te están diciendo que chequees qué función están cumpliendo las proposiciones subordinadas, ¿no? Según esta caracterización, correlacione la columna de proposiciones subordinadas con la de sus funciones correspondientes y luego abajo marcas la respuesta correcta. Bien, entonces acá dice, se olvidó de traer el informe. ¿Qué se olvidó? De traer el informe. Ahí estamos hablando de un objeto directo. No sé por qué llegaba tarde. No sé por qué llegaba tarde, Marito. Me molesta que hagan ruido. Ujú. Ya. Y está orgulloso de ser limeño. Ya. Acá está orgulloso de ser limeño sería sujeto.
acá cuando dice me molesta que hagan ruido, me molesta que hagan ruido sería complemento de verbo. Y acá, no, perdón, está orgulloso de ser limeño sería complemento de adjetivo, ¿ya? Me molesta que hagan ruido sería complemento de verbo. Y se olvidó de traer el informe, sería objeto directo. Y no sé por qué llegó tarde, sería el sujeto. Entonces, haciendo esa correlación, tendríamos 1 dedo, tendríamos 4A, ajá, 4A, tendríamos no, perdón, de traer el informe está complementando al verbo, ya olvidó. Cada vez que hay complementos, siempre hay presencia de una preposición. Entonces, de traer el informe, ese de está iniciando un complemento de verbo. Por lo tanto, en la 1 sería 1C, ¿ya? 1C. La cuarta sería 1A. 1C. Cuarta sería A, 1C, 4A. Luego la 2, no sé por qué llega tarde. Que hagan ruido me molesta. Que haga ruido me molesta sería sujeto. La clave sería casa. Esa sería la clave, casa. No sé si me podría explicar un poquito más porque cómo identificarlo, cada uno, cómo lo hizo. Ya, mira, referente a los complementos, que a veces uno se suele confundir, cada vez que tú veas presencia de una preposición al costado de un verbo o al costado de un adjetivo, suele estar esa información complementando a esa palabra en cuestión. Cuando yo digo, por ejemplo, se olvidó de traer el informe, toda esa información que dice de traer el informe está modificando al verbo olvidó. Es como decir que se olvidó de traer el informe, pero no es objeto directo porque hay presencia de preposición, ¿ok? Entonces, en la primera oración que dice se olvidó de traer el informe, repito, de traer el informe complementa al verbo. Por eso es un complemento de verbo. No lo podemos confundir con objeto directo porque hay presencia de preposición. Algo parecido ves en la cuarta. En la cuarta dice, está orgulloso de ser limeño. Ahora vemos que de ser limeño está complementando al adjetivo orgulloso, ¿no? Repito, es como la pregunta también, ¿no? ¿Orgulloso de qué? De ser limeño, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos un texto con presencia de preposición que da información del adjetivo. Por eso es que es complemento adjetivo. Y en el caso del sujeto, ¿sí? En el caso del sujeto es, me molestan que hagan ruido, ¿no? Que hagan ruido me molesta. Recordar que el sujeto es de lo que se habla en el predicado. Y el predicado, cuando dice me molesta que hagan ruido, cuando dice me molesta, lo que le molesta es que hagan ruido. Entonces, se está hablando, ¿no? Se está hablando en esta predicación de ese ruido que provoca esa molestia.
Por eso es que el sujeto sería esta proposición subordinada. ¿Y por qué objeto directo el por qué llegaba tarde? Porque responde la pregunta, ¿no? ¿Qué no sabes o qué no sé por qué llegaba tarde? Por eso es que la respuesta es casa. ¿Alguna otra duda o te quedó más claro? Sí, Miss, ya me quedó claro. Gracias. Ya listo. Tú las mismas preguntas que te haces cuando quieres analizar alguna función, utiliza también las mismas preguntas para analizar estas proposiciones subordinadas que también cumplen funciones. Entonces, es la misma dinámica, sencillamente que ahora no cumple exactamente una palabra o una frase nominal, sino que ahora es una proposición que hace las veces de ciertas categorías, ¿no? Miss, no sé si todavía quedará un poco de tiempo. Le miré un poquito, uno más. Ah, ya que dice Cualquier cuáles son duda. los nominales a mi hermana la peinará el mejor estilista de la ciudad. Ya, a mi hermana, frase nominal, la frase nominal, porque los pronombres también son frases nominales. El mejor estilista de la ciudad, frase nominal. Ahí hay 3 frases nominales. Luego, André, las fotos que tomaste, entregárselas hoy mismo. Ya, André, frase nominal. Las fotos que tomaste, frase nominal. Incluso también ese T de tomaste, ¿ah? Ese T de tomaste, frase nominal, porque es pronombre. Entregárselas, el se y las, esos 2 pronombres también, frases nominales. Y nada más. Ya, Miss, no los pronombres también se cuentan. Sí, porque los núcleos de las frases nominales son no solamente los sustantivos, también los núcleos son los pronombres. Ya, ahora sí, Miss, gracias. De nada. Mía, buenas noches. ¿Alguna consulta? Mis buenas noches, he llegado muy tarde. ¿Cómo Discúlpeme. estás? No te ¿Mañana preocupes. está? Sí, mañana estoy desde las 6. ¿Y los jueves también enseñaba o no? No, los jueves no, solamente martes y miércoles. Ah, ok, Miss, porque yo el jueves la busqué y no la encontré. Sí, pero seguramente hay otros profesores en ese horario o no hubo nadie. No, sí, pero a mí me gusta trabajar con usted. Ah, ya, ok, hija. Ya, Miss. No te Si no, preocupes. mañana la busco mejor, con más calma. Tempranito entra, no se preocupe. Ya, perfecto, ahí te espero. Profesora, muchas gracias. Hasta Cuídate, luego. buenas noches.